Entonces, Fabriz, mucho gusto, muchas gracias por estar acá en esta tarde y ¿qué nos puedes compartir de todo lo que sabes sobre periodismo de soluciones? Adelante. Muchas gracias, Katia. Y bueno, bienvenidos todos y muchas gracias por estar acá. Sí, voy a entonces hacer esta capacitación que el reto un poco es hacerla en una hora, ¿no? Que es un taller o una capacitación que también se ha hecho en 2, 3 horas, dependiendo, con colegas de diferentes países de América Latina. Pero que van a ver que tiene muchos aprendizajes de algo que ustedes y yo somos expertos, que es hacer periodismo de forma rigurosa y de forma profesional, ¿no? Es el mismo periodismo, simplemente es un cambio de enfoque que se llama periodismo de soluciones, aunque el nombre más adecuado realmente es periodismo de respuestas a problemas, porque la palabra solución es absoluta, pero pocas veces existen soluciones que resuelven el 100% de un problema, ¿no? Entonces, eso es cómo podemos cubrir estas soluciones, cómo podemos explicar lo que sí está funcionando de la sociedad a nuestra audiencia, y cómo esto podemos hacerlo de forma periodística y cómo supone también un, eh, un valor agregado bastante grande que puede ganar nuestro medio versus la competencia, o simplemente pues ofrecerle algo distinto a la audiencia, ¿no? Que solamente denuncias de lo que está mal, ofrezcámoslo siempre porque es fundacional para el periodismo, pero también enfoquémonos en lo que sí funciona, que de pronto nunca lo hemos visto como noticia, pues sí puede ser una noticia y puede ayudar a comprender mejor nuestras propias comunidades, o puede incluso ayudar a nuestra audiencia a conocer soluciones, qué es lo que está funcionando fuera de mi comunidad para mi problema, cómo se ha resuelto esto en otro lado de Costa Rica, cómo se ha resuelto esto en Panamá, cómo se resolvió en Colombia, cuando era el mismo problema, pero ellos encontraron una solución y en mi comunidad no. Entonces, también el periodismo de soluciones tiene eso. Bueno, vamos a hacer enfoque sobre lo básico, ¿no? Desde qué es, cómo se hace, algunos ejemplos, y cómo puede servir para la cobertura de noticias y realidades locales, que me encantó ver que ahí rápidamente que hay medios de comunicación independientes del Caribe, de Punta Arenas, de Chirripó, ¿no? De otros lados de Costa Rica, así que está muy bueno que aprendamos un poco más sobre los tipos de periodismo que están cobrando auge, ¿no? Porque esto es bastante incipiente en América Latina, al menos con este nombre y apellido, ¿no? Que es periodismo de soluciones. De fijo o escarbando bien, o de pronto incluso ustedes tienen historias de periodismo de soluciones, de fijo ya se ha hecho esto. Simplemente desde hace unos 10, 15 años tiene un nombre, un apellido. En Estados Unidos ya ha cobrado mucho auge. En América Latina va poco a poco, pero cada vez hay más medios que lo hacen. De hecho, la semana pasada, no, comenzando mayo, hace 2 semanas ya, Infobae, que es este medio basado en Argentina, ¿no? Pero que es uno de los medios con más audiencias en español. Infobae tiene una sección de periodismo de soluciones que está a cargo de los periodistas de un medio independiente digital que se llama Red Acción, que vamos a ver algunos ejemplos del periodismo de soluciones que ellos hacen. Pero bueno, vayamos entonces a la parte introductoria y vamos cayendo a los ejemplos para que vean súper sencillo ya visualmente cómo luce el periodismo de soluciones ya publicado. Bueno, es cubrir las soluciones o las respuestas a problemas de forma rigurosa, de forma periodística, ¿no? Dos palabras que lo resumen mejor que nada. Bueno, en inglés, por ejemplo, Tina Rosenberg, que es una premio Pulitzer, cofundadora de esta idea, ¿no? De periodismo de soluciones, con este nombre, este apellido, ella dice, what works and how, qué es lo que funciona y cómo funciona. Eso es todo lo que vamos a hacer en cuanto a la cobertura del periodismo de soluciones. Desde nuestra pericia, nuestra expertise como periodistas que hemos cubierto o que cubrimos una fuente o una comunidad, que somos expertos en esa fuente o en esa comunidad, sabemos todo lo que está mal, pero también sabemos las cosas que sí están funcionando o que sí se han arreglado conforme ha pasado el tiempo, o sabemos de iniciativas que están dando resultados, pero de pronto nunca lo hemos visto como noticia, ¿no? Entonces, ahora que sabemos que se puede hacer periodismo de soluciones, o vamos a ver cómo se hace, este
es muy interesante acercarnos a lo que está dando resultados positivos en la comunidad, que está generando cambios, y entonces explicarlo de forma pedagógica, explicar cómo funciona la respuesta al problema. Otra forma de verlo, y esa me gusta más, pero toma tiempo, es el análisis de soluciones o respuestas a problemas. Es un periodismo más completo que ayuda a ver los problemas sociales de otra forma, porque mostramos siempre lo que está mal, eso como decía yo era fundacional para el periodismo, pero también mostramos y explicamos cómo el problema tiene respuesta, ya sea en nuestra propia comunidad o en otros lados. Tiene la facultad del periodismo de soluciones también de quitar excusas a quienes no quieren o no dan respuestas a problemas. Esto es como algo muy ambicioso que puede hacer el periodismo de soluciones, pero supongamos que en una ciudad de la costa, ya sea Pacífico o Atlántico, en una ciudad de la costa hay un problema con la basura, con la disposición de materiales tóxicos cerca de comunidades, y no hay una solución, hay protestas y demás, pero en otra ciudad, en la misma costa o al otro lado de Costa Rica, estaba este problema, pero se resolvió con X y Y iniciativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahí? Y aprender lo que se hizo acá para ver si se puede repetir en el otro lado, pero de forma periodística. Ojo, que no nos convertimos en activistas, nos convertimos en analistas y en periodistas de lo que está pasando, de lo que sí está bien, digamos. Entonces, esa facultad, cuando se contrasta, cuando se contrapone un problema sin solución y el mismo problema con solución, a través del periodismo de soluciones, se puede hacer eso, de quitarle excusas con un buen trabajo periodístico, ¿no? A quienes no quieren o a quienes no han dado respuestas a problemas. Ya cuando veamos algún ejemplo, y ese es el ejemplo hipotético número uno, cuando veamos el ejemplo ya ustedes van a entender mucho mejor qué es el periodismo de soluciones. Esto es un ejemplo hipotético, pero es un ejemplo de cuántas veces no hemos visto el primer titular, ¿no? Titular digital, que cabe más palabras que en el impreso, por ejemplo. Pero bueno, veamos. Con el enfoque tradicional, esta es la noticia. 9 de 10 hospitales nacionales no cumplen con las normas de sanidad en salas de parto. Hemos visto esto, cambiamos palabras, una palabra más, una palabra menos, unos números más, unos menos. Hemos visto esto 100 veces en Internet, ¿no? Y en periodismo en general. Ya aplicando el periodismo de soluciones, vamos a dejar de enfocarnos en lo que está mal, que son los 9, que ojalá estuviesen bien, y obviamente todos los medios está bien que repliquen esa información una vez que se hace pública. Aquí podemos suponer, ya que es una hipótesis, podemos suponer que salió un estudio, ¿no? Ya sea de Estado de la Nación, ¿no? O alguna entidad reguladora de servicios sanitarios, que sacan este resultado nefasto, ¿no? Que habla mal de este servicio de sanidad en salas de parto de 9 de 10 hospitales nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Todos los medios replican la misma información. Pero el medio, que además de hacer bien su reporte tradicional de noticias, se interesa en periodismo de soluciones, va a agarrar el dato positivo, el dato verde en el mar de datos rojos, que es en este caso el enfoque de soluciones, y entonces su protagonista de la cobertura del siguiente artículo va a ser el enfoque que está abajo. El ejemplo es el Hospital San Mateo, es el único que sí cumple con las normas de salud en salas de parto. 2 puntos, así es como lo hace. ¿Qué indica este segundo ejemplo hipotético? Que el periodista o la periodista fueron al lugar, indagaron, compararon el estudio y entonces saca aprendizajes de qué es lo que sí está haciendo bien el Hospital San Mateo y cómo podemos explicar que los otros 9 no lo estén haciendo bien. Ojo que no se trata en ningún caso de celebrar una solución, no se trata de celebrar al Hospital San Mateo porque a fin de cuentas simplemente está haciendo su trabajo. El problema de esta realidad hipotética es que hay otros 9 que no lo están haciendo. Ahora bien, a través del estudio de este caso, ¿no? Como periodistas, investigando este tema, nos vamos a dar cuenta que de pronto
los otros 9 no necesariamente pueden hacer lo mismo que el Hospital San Mateo, porque de pronto no tienen la misma capacidad de funcionarios, no tienen el mismo presupuesto, están ubicados en otra región que tiene diferentes desafíos. Entonces, pero todo eso tiene que ir en el reportaje. ¿Por qué? Porque en el periodismo de soluciones explicamos y analizamos con detalle cómo funcionan estas soluciones a problemas sociales, pero también hablamos de las limitaciones que tienen estas soluciones, a partir de cuándo funciona y a partir de cuándo deja de funcionar la solución, porque en ningún momento estamos haciendo publicidad ni estamos tampoco celebrando nada, simplemente estamos cubriéndolo con un giro de enfoque. Lo que antes de pronto no era una noticia para nosotros, ahora sí vuelve, sí es noticia y se convierte en el protagonista del material de periodismo de soluciones. Agarrando este ejemplo siempre, imagínense en este enfoque tradicional, obviamente acá ustedes y yo en un enfoque tradicional, en un medio acostumbrado a hacer este tipo de reportes, mencionaríamos al Hospital San Mateo, por supuesto, diríamos en unos 2 párrafos, a propósito, el San Mateo sí cumple, etcétera, etcétera, ya 2 fuentes, tal vez una fuente, o tal vez sin fuentes, porque ya es el final de la nota y son 2 párrafos diciendo que según el estudio nacional, entonces es el único que sí cumple, entonces ya con eso lo concluimos, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces es cambiar el orden. En el segundo reportaje, en la publicación de Periodismo de Soluciones, lo que vamos a hacer es que el protagonista es el San Mateo, el protagonista es la solución y los otros 9 hacen parte del contexto que explican por qué estamos trayéndole esto a la audiencia, ¿no? Que es el enfoque de periodismo de soluciones. Noten cómo esto puede cambiar la forma en que la audiencia puede ver el medio periodístico, ¿no? Porque si todas las radios, las teles, o sea, los canales televisivos y los medios escritos, ya sea digital o impreso, tienen este primer enfoque, pero nada más uno tiene el segundo, entonces, bueno, esto puede incluso llamar la atención de la audiencia nacional, no solamente la local, pero obviamente sí, y más, bueno, si el San Mateo está en algún distrito, en algún cantón, o provincia en específico, en este caso en Costa Rica, obviamente mucha gente de esa provincia y de ese cantón van a estar interesados en este enfoque, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo hipotético y la palabra clave es cómo. Muchas veces en el periodismo de soluciones vamos a ver esto en el titular, porque desde el titular el lector o nuestra audiencia, el televidente o de radio escucha, tiene que saber que está a punto de consumir una noticia que va a explicar una solución, ¿no? Que ya desde el título hay un clic hay un giro, ese giro de enfoque ya aplica desde el título. Sí, vamos a seguir contrastando estos 2 enfoques. Aquí tenemos entonces un contraste de lo que es el enfoque tradicional versus el enfoque de soluciones. Digo versus porque es lo que estamos viendo enfrente nuestro, pero no se trata de que peleen, digamos. No se trata de que, sí, yo hago enfoque de soluciones, entonces lo otro es malo. No, nada que ver. De hecho, las 2 cosas me parece que son necesarias, pero una se está haciendo y la otra no se está haciendo. Y esto puede crear un periodismo mucho más completo que ayuda a ver la realidad de forma mucho más fehaciente, ¿no? Mucho más de forma real, realmente, más completa. Entonces, el enfoque tradicional nos hemos aprendido, ya sea en la academia o en la calle, ¿no? Pero bueno, en la calle aprendemos mucho más que en la academia en cuanto a periodismo muchas veces, ¿no? 2 meses en una redacción enseñan más que 4 años de clases. En algunos casos hay profesores excelentes, pero vaya, si uno aprende cosas diferentes ya cuando uno lo tiran a que haga la primera nota y ya en 2 meses ya se hizo de un aprendizaje que no se aprende en ningún otro lado. Pero bueno, sí o no que este es el enfoque que hemos aprendido en la calle, pero que también hemos aprendido con los jefes, con las jefas y que hemos aprendido en periodismo, ¿no? El periodismo es combativo, es de denuncia, es de oposición, está orientado, quizás a pesar de sí mismo, pero está orientado hacia aspectos negativos, hacia lo que está deficiente y lo que debe mejorar. Pero no necesariamente explicamos cómo debe mejorar o cómo ya ha mejorado en otros lados. Y hablamos de que cierra ciclos. Esto hablamos en cuanto a las reacciones muchas veces de la audiencia. Con las redes sociales es mucho más fácil cuantificar y analizar
esta relación con las audiencias, ¿no? A lo que me refiero con cierra ciclos es que muchas veces la gente está o le gusta el medio y entonces o está a favor de la noticia o está en contra, o le gusta el medio o no le gusta, y entonces son posiciones muy polarizadas, de negativas o positivas, ¿no? Entonces son ciclos cerrados, la gente incluso pelea entre ellos en los comentarios, y entonces por eso hablamos de que cierra ciclos, no hay un debate más rico, digamos. En el periodismo de soluciones, entonces, se trata de un periodismo más escéptico, explicativo, hay que explicar las soluciones, escéptico con las mismas soluciones, hay que ver si realmente funciona, hay que demostrar que las soluciones están funcionando y entonces explicarlas. Es cuestionador, orientado hacia aspectos funcionales, cómo mejora. Ven el valor agregado y la complementariedad de ambos enfoques, ¿no? Uno denuncia lo que está mal y es necesario para el periodismo, y el otro explica cómo lo que está mal puede mejorar y cómo tenemos algunos ejemplos que les va a enseñar a ustedes, audiencia nuestra, cómo está mejorando y cómo funciona, sobre todo esta solución, ¿no? Y hablamos de que abre ciclos, esto incluso yo lo he notado cuando hemos hecho periodismo de soluciones en La Nación, como los comentarios son más... Tina Rosenberg, yo la había entrevistado hace poco para la Fundación Gabo, ella me decía que, en inglés lo decía, pero el término quizás aplica, que las conversaciones se vuelven más civilizadas, me decía ella, me llamó mucho la atención esa palabra. Pero bueno, se refería a que había más debate, la gente decía, ah, vaya, esto es interesante, ¿cómo puedo involucrarme? O, ah, sí, yo conozco esto no es nuevo para mí, ya conocía yo esta solución en tal viaje que hice, había visto tal y tal. Entonces la gente como que ya comienza a argumentar, comienza a interactuar un poco más entre ellos. No se trata de que el medio se va a dedicar full a enfoque de soluciones, pero se trata de no desechar lo que sí funciona, y no tirarlo como que no fuera noticia, sino más bien enfocarnos en eso desde la parte periodística, con nuestra, ¿no? Con nuestra experiencia, ¿no? Y nuestro bagaje, y hacerlo noticia más bien. O sea, hacer una cobertura periodística sobre los aspectos funcionales y las soluciones o las respuestas a problemas que ya están dando resultados. Para hacer un buen periodismo de soluciones, porque no queremos caer en publicidad y porque no queremos celebrar nada, no queremos que después nos digan que, ah, esto lo financió tal y tal. No, mentira, o sea, lo que estamos haciendo es periodismo y no dejaremos de hacer periodismo. Hay 4 claves vitales para garantizar, o al menos para partir sobre una base sólida para hacer buen periodismo de soluciones. No proclamar que la solución presentada es la única que existe, esto porque además sería mentira, ¿no? La panacea, el santo remedio, que todo lo cura, no existe en nada, ojalá existiera ahora en pandemia, pero desgraciadamente no es el caso. Entonces, no vamos a proclamar absolutamente nada, vamos a los datos, ¿no? A los hechos, y eso nos da el segundo renglón, que es mantener la narrativa enfocada en la evidencia y en los datos, en las lecciones aprendidas, y no en la persona, en la organización o en la política. No vamos a hacer culto al héroe haciendo periodismo de soluciones. Muchas veces vamos a encontrar respuestas a problemas o soluciones que parten de iniciativas de la comunidad, de unas cuantas personas, de una entidad no gubernamental o de una ley gubernamental igual. Pero entonces no vamos a convertir al impulsor o a la impulsora de la solución en un héroe, heroína, sino vamos a explicar si realmente funciona, y si encontramos que realmente funciona, entonces ahí tenemos una noticia muy poderosa que puede ayudar a la comunidad, a nuestros lectores, a nuestra audiencia, de una forma que nunca la habíamos hecho antes, ¿no? Al hacer solamente periodismo de denuncia. Eh, garantizar que se hace bien el periodismo de soluciones, hay que presentar también las limitaciones que tiene la solución o la respuesta al problema. ¿Qué es lo que hace que la solución deje de funcionar? Por ejemplo, en el hipotético ejemplo que habíamos visto antes del Hospital San Mateo, ¿qué factores hacen que lo bueno que está haciendo el Hospital San Mateo, que al final está cumpliendo con su trabajo, ¿qué hace que no se pueda replicar en otros 5 hospitales de los 9 que están mal? De pronto los aprendizajes del San Mateo solamente se pueden replicar en 4 hospitales, pero no en los otros 5. Entonces, hablar muy claro de todo esto, ¿no? O sea, no dejar nada de lado
y hablar de las limitantes. Por ejemplo, yo hice un trabajo para la Nación bastante grande sobre transporte 100% eléctrico, ¿no? Antes de la pandemia estaban estas leyes, bueno, que todavía existen, pero que estaban cobrando mucho auge, estas nuevas leyes de incentivar el consumo y la multiplicación, ¿no? De vehículos 100% eléctricos en Costa Rica, que son estos que no son híbridos, ¿no? No tienen ni una gota de combustible fósil, de gasolina, no hay combustión interna en el vehículo, sino que simplemente funcionan como los celulares de ustedes y como el mío, ¿no? Con ion de litio y una batería que se recarga de noche para usar el carro de día. ¿Cuáles son las limitantes de esa solución? ¿Es una solución realmente o no? Entonces encontramos diversas cosas. Incluso pusimos un capítulo que era las limitantes de la solución de los vehículos eléctricos. Entre algunas soluciones, para no hacer demasiado largo este ejemplo, no, entre algunas limitantes encontré las siguientes: que los vehículos eléctricos, bueno, primero, son muy caros, o sea, es un artículo oneroso, es caro. Los de segunda son un poco más accesibles, pero son modelos un poco más viejos que no tienen la autonomía ideal, ¿no? Autonomía es hasta dónde llego con la batería llena de mi vehículo, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hago? ¿Puedo ir a Guanacaste con mi vehículo? ¿Me voy a quedar varado? Esa era otra limitante, las famosas electrolineras, ¿no? Que los entusiastas no quieren llamar así para no hacer referencia a la gasolina, pero que al final las estaciones de carga son pocas. Hicimos un mapa mostrando a dónde estaban. Ya actualmente se ha multiplicado, hay un poco más, pero sigue siendo ridículo el número de estaciones de carga versus gasolineras de combustible común, ¿no? Entonces, esa es otra limitante. Hay que tener una aplicación ideal, hay que estar con conexión a Internet siempre para saber exactamente dónde ir a cargar el vehículo. Otra limitante era justamente esto, la autonomía. Los modelos nuevos que vienen con más autonomía son más caros y casi no hay en Costa Rica. Bueno, ahorita ya han ido llegando un poco más. Obviamente la venta de carros ha bajado con esto de la pandemia. Otra limitante era, y todo esto venía en el artículo, o sea, bueno, para ese artículo nos subimos a un vehículo eléctrico, fuimos a las eólicas de Santa Ana, fuimos a andar en pista también hasta Cartago a ver cómo le iba en pista. Y hicimos pusimos la solución, le hicimos unos cuantos desafíos a la solución, ¿no? Que era el vehículo eléctrico, un Nissan Leaf en ese caso. Y otra de las limitaciones que pusimos en el artículo era que cuál es la matriz de la energía eléctrica, porque si me lo venden como una solución medioambiental, sí que es una solución medioambiental porque es cero emisiones de gases nocivos para el medio ambiente, de gases a efectos invernaderos. Pero, ¿cómo es la matriz energética? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos la mitad de la matriz energética proviene todavía del combustible fósiles. O sea que es una solución muy parcial todavía. En Costa Rica encontramos que sí es una solución bastante buena, medioambiental, porque el 98.6% de la matriz energética acá en Costa Rica es de energías renovables. Entonces aquí sí es una buena idea de solución medioambiental, no necesariamente una solución económica, aunque pusimos toda la matemática de lo que se ahorra la persona que tiene un Nissan Leaf como ese, que probamos cuánto ahorra de gasolina al pagar energía eléctrica y cómo tiene que aprender a utilizar esa energía eléctrica para sacarle réditos económicos. Como ven, eran bastante amplio, digamos, pero bastante complejo también, y había que realmente indagar en las limitaciones que tenía esa solución para que no sea un artículo de publicidad, porque no era esa la idea, sino que era un análisis de la solución, ¿no? También pusimos todas las cosas positivas, pero también tenía esos peros, ¿no? Que tenía la solución. Tampoco el periodismo de soluciones no puede hacer promesas exageradas ni predecir el futuro. Hay otro muy buen ejemplo con La Nación, y ya vamos a pasar a ver cómo luce el periodismo de soluciones ya publicado, pero justo en este último renglón, no hacer promesas exageradas ni predecir el futuro, la panacea no existe. El periodismo de soluciones, como vemos, es el análisis de lo que sí está funcionando, pero muchas veces ese análisis es una fotografía. Hay que verlo como enmarcado en una fotografía en tiempo y espacio, ¿no? Un buen ejemplo lo hizo mi colega Ángela Ábalos, que ella cubre salud en La Nación. Si se acuerdan, desde el primer caso de coronavirus en el país, el 6 de marzo del 2020, hasta junio, en esos 3 meses, marzo, abril, mayo,
Costa Rica era un ejemplo mundial de la gestión de la pandemia, ¿no? Salíamos en la BBC, salíamos en CNN, salíamos en The Guardian, salíamos en todos lados, y era como, ¿qué está haciendo Costa Rica para llegar, no, para gestionar también la pandemia, ¿no? Era un ejemplo mundial, igual que Nueva Zelanda, igual que Uruguay, igual que Islandia. Entonces, Ángela, para La Nación hizo un reportaje bastante bueno que se llamaba Estas son las armas de Costa Rica para gestionar la pandemia del coronavirus. Y que era una muy buena pieza de periodismo de soluciones que hablaba muy bien de cómo funcionaba este sistema de salud universal, ¿no? Que tiene Costa Rica, que casi 30 hospitales nacionales responden a un solo llamado, que hay más de bueno, que hay cientos de centros de salud locales que también responden a un solo llamado en tiempo real, ¿no? Que es mucho más fácil unificar todas las decisiones. Y entonces, bueno, las medidas que se tomaron, ¿no? La restricción vehicular, etcétera, todo lo que había logrado que entre marzo y mayo, finales de mayo, comienzos de junio, estuviese dando resultados. Era una buena pieza de periodismo de soluciones, pero ojo que no había que hacer ningún tipo de promesa porque además es imposible predecir el futuro, menos en una pandemia con un virus tan extraño, ¿no? Que no dejamos de aprender de la pandemia y de aprender qué es lo que podemos hacer para gestionarla de la mejor forma. Entonces el artículo no prometía nada, el artículo nada más explicaba lo que se había hecho y los datos respaldaban esa pieza de periodismo de soluciones porque los datos eran aplaudidos por el mundo, ¿no? Teníamos unos 1000 casos, básicamente, en 3 meses y unas 10 personas fallecidas. O sea que en comparación con Nicaragua y Panamá, nuestros vecinos que ya tenían transmisión comunitaria, y Nicaragua, bueno, yo trabajé mucho tiempo en Nicaragua y conozco muy bien el régimen que hay allá. El Ministerio de Salud no se puede confiar en absoluto. No hay datos. De hecho, la curva no era curva, sino que era una escalera, ¿no? Cada 15 días daban los datos, entonces eso subía de forma de 90 grados, ¿no? La cantidad de casos. Y se creó un observatorio civil voluntario para llevar la cuenta oficial o la cuenta en paralelo a la oficial, pero mucho más creíble, ¿no? Que es la cuenta actual del Observatorio de Salud de muchos profesionales que están allá. Pero bueno, entonces entre la realidad de Nicaragua y la de Panamá, la de Costa Rica destacaba. Y ese artículo de periodismo de soluciones daba cuentas de cómo se había logrado eso en Costa Rica, ¿no? Ahora, claro, en junio llegamos a la transmisión comunitaria y todos conocemos el desenlace y ya ahora no estamos, obviamente, como para enseñarle a otros países a cómo se gestiona la pandemia, pero analizando la realidad de muchos países, ¿no? De vecinos o otros países en el mundo, pues Costa Rica sigue teniendo una respuesta bastante digamos, adecuada, ¿no? O al menos lo que han hecho las autoridades y el respeto que le ha tenido la gente que sí hace caso, ¿verdad? Porque hay de todo, pero digamos que Costa Rica todavía no está como están otros países como India, obviamente mucho más poblados, pero bueno, eso para darles el ejemplo y de que no hay que hacer promesas exageradas porque no podemos predecir el futuro como periodismo de soluciones. Lo que tenemos es una fotografía, es un determinado número de iniciativas, de soluciones, ¿no? Que explican datos positivos como de los primeros 3 meses de la pandemia o como el del Hospital San Mateo en el ejemplo hipotético que vimos. Veamos ahora algunos ejemplos, algunos pantallazos de periodismo de soluciones en español ya publicado y cómo luce una vez que está ya publicado. El del Centro Pacifista, este es un medio digital colombiano y durante la pandemia hicieron una serie de podcasts sobre periodismo de soluciones. Son 4 capítulos de 10 minutos cada uno que se pueden escuchar de corrido en 40 minutos o uno por uno según el tiempo de la audiencia. Y se trata de cómo en pandemia, ante las primeras, esto es de junio del año pasado, ¿no? Entonces, ante las primeras leyes férreas de movilización y toques de queda militares que había en Colombia, cómo estos campesinos ya no podían vender sus productos y entonces diseñaron un sistema que aquí dice cómo hackearon el sistema alimenticio, ¿no? Lo que hicieron ellos fue, bueno, yo hago los frijoles, vos haces el arroz, vos haces el tomate, entonces para que no nos falte nada de esto, hagamos un intercambio
todo el tiempo que sea necesario en medio de la pandemia, hagamos un sistema de trueque, ¿no? Como quizás tuvimos o tuvieron nuestros antepasados hace cientos de años, hagamos un sistema de trueque para contrarrestar esto de la pandemia, ¿no? Entonces, que no le falte nada a nadie, ni ropa, ni comida, ni cosas básicas durante la pandemia, y entonces es una solución que trascendió incluso a medios. Este pacifista es un medio de Bogotá, pero se fueron a la montaña. Una periodista de Bogotá se unió con una periodista local e hicieron esta serie de podcasts que, si ustedes lo buscan en internet, van a ver, es gratis, se puede escuchar, y es muy interesante cómo hablan las mismas personas que idearon esta solución, ¿no? Entonces es una respuesta a un problema social, a un problema, y es algo que pueden replicar otras comunidades de Colombia, ¿no? Que de pronto esta idea no se le ocurre a todo el mundo. De pronto los campesinos que comulgan en la misma comunidad, de pronto no se llevan bien, o de pronto nunca han trabajado juntos, no se tienen un nivel de confianza para acercarse a una solución como esta, pero escuchando un artículo de periodismo de soluciones como este, bueno, un artículo, unos podcasts en este caso, o escuchándolo en la radio, pues son ideas que pueden florecer en lo que se llama en replicabilidad, ¿no? Algo muy interesante con el periodismo de soluciones es cuando se hace un buen tema de periodismo de soluciones, cuán replicable es una solución. Lo que hace el Hospital San Mateo, cuán replicable es. Lo que hizo Costa Rica para los 3 primeros meses de la pandemia, cuán replicable es en otros países para tratar de tener esas mismas estadísticas, ¿no? Ahora, de hecho, nosotros, y a mí me tocó, yo hago un producto también en la Nación que se llama Aire Explicador. Yo exploré qué es lo que estaba haciendo Islandia, qué es lo que estaba haciendo Nueva Zelanda, que son los países que sí que abanderaron, ¿no?, la lucha contra el virus, y incluso llegaron a 0 casos en medio de la pandemia en dado momento. Claro, muchas limitantes, son islas, es más fácil controlar quién entra, quién sale. Hay farmacéuticas o empresas de salud muy, muy grandes ahí, muy poderosas, que comenzaron a trabajar de gratis, de forma voluntaria, para hacer test masivos. De hecho, Islandia es el país que hizo más test, más pruebas COVID a la población. eh, y tenían datos muy interesantes, porque ellos hicieron más de 30% o más de 40% de su población, le hicieron la prueba COVID, y descubrieron que la mitad de la gente con coronavirus no presentaba síntomas. O sea que ustedes o yo, si nos hemos hecho la prueba, yo me he hecho la prueba ya una vez y salí negativo, pero es posible que en este año y pico ya haya tenido yo la enfermedad y no me haya dado cuenta. Eso indica las estadísticas de Islandia, ¿no? Que la mitad de la gente ha tenido la enfermedad, pero no se ha dado cuenta porque no ha tenido síntomas. Bueno, es la realidad de ellos, pero es un virus universal, y es un virus que ataca al ser humano de forma similar. Obviamente hay personas con factores de riesgo, y ustedes lo saben mejor que yo, es lo que hemos estado comunicando, ¿no?, todo este tiempo. Pero a eso me refiero, digamos, cuando se cubren las soluciones, cuando se hace periodismo de soluciones, se tiene que dejar en claro cuáles son las limitaciones de la solución también. Vayamos al de la derecha, La Voz de Guanacaste. Bueno, ustedes lo conocen, ¿no? Un medio regional, un medio muy bueno que ha cobrado mucho auge últimamente, digital impreso, creo, también se imprime en español, en inglés. Esta es una noticia de 2018, una ONG en Guanacaste desafía la pobreza con anticonceptivos. Entonces, esto era tratar de que familias empobrecidas o en condición de pobreza, que ya no quieren tener hijos, entonces, porque eso puede aumentar su condición, o porque no pueden hacerse cargo de forma responsable de un hijo o de otro hijo. Entonces, en este caso, la solución es la T de cobre, ¿no? Promovida por una ONG europea estadounidense. ¿Cómo esto puede tratar de solucionar el problema de la pobreza con datos de Estados Unidos? Es una solución que ya se había aplicado en algunos pueblos de Colorado, entiendo yo, en Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo esto puede comenzar a ser una solución en algunas zonas fuera de las ciudades, en algunas zonas del campo, ¿no? En Guanacaste. Pero explicando también las limitaciones, ¿no? Obviamente este mecanismo tiene muchos peros de salud, pero entonces el artículo puntualiza también en ellos. Y ojo que este es un ejemplo de periodismo de soluciones que no necesariamente toma demasiado tiempo hacer. Esto encontraron una familia que ya está usando la solución,
que está contenta con la solución porque entonces se despreocupan de eso, ¿no? De un embarazo no deseado y hablan con los ideólogos de la solución, ponen los datos de Estados Unidos, de cómo le fue a esa comunidad y también ponen los cuidados que se tiene que tener con esta respuesta al problema de la pobreza y de una realidad que tristemente puede abundar, ¿no? En algunos lugares que son los embarazos no deseados, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de periodismo de soluciones local en Costa Rica con una ONG que se enfocó en Guanacaste, en unas comunidades de Guanacaste, y entonces como el medio local, el medio regional, toma la decisión de hacer un trabajo especial sobre eso. Después tenemos acá a la izquierda el estímulo, que es de Venezuela. Esto es básicamente, bueno, lo voy a tratar de hacer rápido porque no tenemos demasiado tiempo y hay algunos otros puntos que ver, pero este tema es, aquí todos sabemos que el MEP entonces lo que hizo el año pasado para la pandemia, cosa que es un reto colosal, ¿no? Porque ningún país estaba listo para la pandemia, menos los sistemas de educación, pero entonces fue tratar de hacer educación virtual, ¿no? Con el Microsoft, la aplicación de Microsoft Teams, creo. Sí, de hecho, Microsoft Teams. Pero ¿qué pasa? No todas las personas tienen internet. A veces hay solamente una computadora para 3 chicos en la casa. Bueno, fue más que complicado. El año pasado se cree que hubo un rezago estudiantil bastante severo. En Venezuela, el gobierno trató de hacer algo a través de la televisión. Obviamente con todas las limitantes que implica mencionar al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Y todo lo criticable que puede ser, trataron de hacer esta solución entonces de la educación a distancia a través de la televisión y un canal estatal iba a poner las clases en diferentes horarios para las diferentes categorías académicas. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente no tiene televisión o no tiene señal de televisión en Venezuela. Entonces, una ONG que se llama Fe y Alegría, que tiene mucha presencia en Colombia, pero también en Venezuela, desarrolló unas clases a través de la radio. Y entonces con datos demostrables, ellos aquí en este artículo del estímulo, muestran cómo más de 150.000 niños accedieron a la educación a través de la radio y no podían hacerlo antes porque no tenían señal de televisión. Entonces, hasta cierto punto es como una parte de la comunidad olvidada por la directriz del gobierno, sí puede acceder a la educación a través de una iniciativa. Entonces, expliquemos cómo funciona esta iniciativa y de pronto esto puede ser replicado en Perú, en Ecuador o incluso en Nicaragua o en Costa Rica de pronto. Digamos, si esto de Microsoft Teams está dando demasiado problema, ¿por qué no también probar la radio? ¿Por qué no multiplicar las posibles soluciones de educación, ¿no? Entonces, esos son 3 artículos de periodismo de soluciones. Tenemos podcast, tenemos artículos más tradicionales y así es como luce. Acá es un buen ejemplo, también yendo un poco más rápido, un ejemplo de lo que es y que no es periodismo de soluciones. CNN, ¿se acuerdan que dijimos al comienzo que no hay que hacer culto al héroe, ¿no? CNN tiene esta cápsula, ¿no? De los héroes CNN del año, que son personajes loables, con historias muy, muy, muy inspiracionales, que están haciendo cosas que están cambiando el mundo, cambiando comunidades. Esta es la historia de Nancy Hughes, que es una estadounidense que creó una entidad que lo que hace es distribuir y construir y distribuir estufas saludables en comunidades que están acostumbradas a cocinar todo con estufas nocivas, con leña, tirando el humo a los chicos desde muy jóvenes, afectando sus pulmones y también afectando el medio ambiente. Entonces, ante estadísticas de pronto de que a los 30 años gran parte de ciertas poblaciones ya tienen problemas respiratorios, por esta tradición de las estufas, ¿no? Para calentar la comida todos los días, en los 3 tiempos. Entonces, la iniciativa de ella era muy llamativa. Dice acá que ha ayudado a más de 280.000 personas, pero ¿qué es lo que pasa? En este enfoque, que no es periodismo de soluciones, lo que hay es una semblanza a esta personaje, ¿no? A Nancy Hughes. Pero entonces aquí, si me interesa esto para mi comunidad, lo que me toca es cruzar los dedos para que doña Nancy venga a mi país y a mi pueblo, ¿no? O a mi ciudad. En cambio acá es la misma noticia, es la misma gente de Nancy Hughes, pero entonces este medio de televisión, PBS,
lo que sacó fue un especial, un tutorial de cómo se construyen estas estufas y cómo usted puede hacerla en casa, ¿no? Y de hecho tienen una transcripción literal de todo el artículo después en escrito para que la gente tenga la información lo más sencillo posible. Entonces, esto sí es periodismo de soluciones porque esto explica cómo funciona la solución y esto de forma pedagógica le está dando un valor agregado al medio de comunicación nuestro y un valor agregado a la audiencia. En cambio, esto es más un tema de semblanza. Hay ciertas directrices. Bueno, Katia, no sé, hay unos chats. Voy a revisar los chats. No sé si hay preguntas hasta acá o si quiere que hagamos todas las preguntas y respuestas luego, Katia. Bueno, no sé si cuánto te faltará, porque lo que tenemos son, hemos repartido la encuesta para que nos ayuden a llenarlas. Ah, perfecto, Entonces, perfecto. no hay una duda específica. Si quieres, no sé cuánto faltará o si Ah, bueno, no, no, alguien... está bien, perfecto. Si quiere podemos seguir entonces, igual si queda tiempo al final podemos hacer preguntas y respuestas. Digo yo para hacerlo un poquito más interactivo, pero igual pues solamente es una hora, así que no es demasiado tiempo tampoco y sí estaría bien cubrir algunas otras cosas. Esto Sí, es muy importante. Sí. perdón la interrupción. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de hacer alguna nota con un enfoque parecido a lo que Fabriz nos ha venido contando hasta ahora. Entonces sería muy interesante si nos lo comparten o si tienen planeado hacer una nota que abarca este tipo de enfoque y quieren compartirlo, entonces también Fabriz podría dar alguna realimentación, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Demos chance a que Fabriz termine, que ya pronto ya le faltan poquitos slides y podemos hacer esa dinámica, si les parece. Claro, está muy bueno, sí, y me ha pasado bueno, en el pasado, valga la redundancia, que dando esta capacitación, este taller, hay periodistas que dicen, ay, sí, yo creo que yo he hecho periodismo de soluciones, aquí tengo el link, entonces me mandan el link y entonces después discutimos qué estaba, digamos, bien hecho, qué pudo haberse reforzado, obviamente porque yo ya conozco, y bueno, conozco porque he aprendido, así como ustedes están participando acá, yo participé en algunos talleres con periodistas de muchísimos años de experiencia haciendo este tipo de periodismo, y entonces cómo se podía reforzar o cuán bien estaba hecho. Me dieron algunos links de trabajos muy buenos de periodismo de soluciones que no necesariamente se sabía o ellos o los autores sabían que era periodismo de soluciones, ¿no? Pero es más que seguro que ustedes ya han hecho o ya se han topado con estos temas en el pasado. De pronto no considerábamos que esto era noticia, pero esto es lo interesante, ¿no? Volverlo noticia a través de un análisis de cómo funciona, de qué es lo que funciona y cómo funciona, ¿no? Y todos los aprendizajes que pueden derivar de eso para la audiencia. Eh, bueno, el periodismo de soluciones, y esto atañe a esta audiencia, ¿no? A ustedes y a mí también, el periodismo de soluciones puede hacerse de forma local sin necesidad de invertir más recursos que con las noticias habituales. No es algo, bueno, en Estados Unidos les encanta decir, no es rocket science, no es ciencia para ir al espacio. El periodismo de soluciones es el mismo periodismo que ustedes han hecho toda la vida, simplemente hay que cambiar el enfoque y hay que salir a buscar entonces, bueno, no es que vamos a forzar las soluciones, son soluciones que ya conocemos, pero que nunca habíamos cubierto de forma periodística. O bien, analizando los datos, muchas veces los datos nos van a dar soluciones. Tengo un compañero, bueno, que ya no está con nosotros en La Nación, pero que trabajaba en La Nación, Gustavo Arias, que de hecho es cofundador de No Coma Cuento. Él había hecho un trabajo de datos de violencia y el repunte de violencia en 2019, de crímenes violentos en Costa Rica, homicidios más violentos, secuestros, hurtos violentos en casas. Pero entonces él estaba analizando el mapa de datos rojos de Costa Rica, ¿no? Tratando de hacer una evolución de los últimos 10 años de cómo había ido cambiando para mal estos índices de violencia. Pero entonces encontró un lugar que en los últimos 10 años no tenía ni un solo homicidio, y ese era Ojancha, en Guanacaste. Y entonces él siguió yendo para atrás y encontró que el último homicidio
databa de hacía 2000, de hacía 14 años. Entonces se fue a Ojancha y en un artículo de Periodismo de Soluciones trató de encontrar las razones que hacen de Ojancha el lugar más seguro a nivel de crímenes violentos y a nivel de homicidios, ¿no? Entonces hizo a través del estudio de datos, a veces sale, es lo que se llama en inglés the positive deviant o el dato positivo, el dato verde que salta a la vista, ¿no? Cuando uno está analizando los datos. Entonces ese dato muchas veces esconde una historia que los demás medios no van a cubrir y que puede ser muy interesante para hacer un buen artículo, una buena pieza de periodismo de soluciones. Hay buenos ejemplos de periodismo de soluciones hechos con solamente el uso del Internet durante la pandemia. Katia después les va a mandar, cuando termine esta charla, además del PDF, una lista de buenos artículos y no solo artículos, sino videos, podcasts en español de periodismo de soluciones de diferentes países, Costa Rica y otros, para que ustedes tengan ejemplos, ¿no?, a mano y puedan leer y puedan analizar todo lo que hemos visto ya con periodismo de soluciones publicado. Van a ver que muchas veces son piezas que no exceden las 1000 palabras, o sea que tampoco es imposible hacer periodismo de soluciones, todo lo contrario. Las respuestas a problemas existen, nos hemos acostumbrado a no definirlas como noticias, hemos definido noticias solo los problemas, pero es un poco triste, digamos, definir nuestro trabajo solamente como la cobertura de lo que está mal. No dejemos de hacerlo porque al final de cuentas eso es el periodismo fundacional, ¿no? Pero también tenemos que redefinir para cubrir la historia completa, los problemas, pero también las respuestas. Eso trae un valor agregado, está en explicarlo, explicar las soluciones. No basta con mencionarlo, hay que explicar, hay que ser pedagógicos con la audiencia para entender cómo es que funciona y para dar la evidencia de que está dando resultados, ¿no?, los datos. Y también después, se resume todo en responder a dos simples, entre comillas, dos simples preguntas: ¿qué funciona y cómo lo hace? Tenemos otros ejemplos de periodismo de soluciones publicado. Rápidamente, este es de Venezuela, como, no, este es de Bolivia, perdón, de Bolivia, como una población de un barrio se organizó para la repartición de alimentos durante la pandemia, ¿no? Los primeros meses, personas que se quedaron sin ingresos, cómo se organiza un pueblo para tratar de repartir la canasta de alimentos a través de una nueva iniciativa de trabajo para los mismos habitantes. Es algo muy interesante. Este que está en el medio de Venezuela también, de un sitio que se llama Historias que Laten, que trata de hacer mucho periodismo de soluciones, y es bueno, en Venezuela el éxodo que ha habido por la violencia, por la represión estatal a través de los años, también por la durísima vida económica, ¿no?, y el deterioro de la economía. Mucha gente se ha ido, como ustedes sabrán. En Nicaragua está pasando lo mismo, sobre todo después del estallido social en 2018 y la represión gubernamental. Pero entonces muchas personas que se van son personas jóvenes, ¿no? Son personas que tienen un futuro por delante, que quieren tratar de probar suerte en otros lados. Muchas se van a Colombia, pero muchas veces vienen también aquí a Costa Rica, van a Estados Unidos, España, etcétera. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto generó un fenómeno que es que muchas personas de la tercera edad quedaron solas, quedaron abandonadas en Caracas o en otras ciudades de Venezuela, ¿no? Que son adultos mayores que ellos no tomaron la decisión de irse porque ya tenían sus casas, porque llevan toda la vida viviendo en Venezuela, porque ya tenían su estabilidad y simplemente, bueno, no migraron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? En pandemia quedaron más solas, más solitarios y solitarias que nunca, ¿no? Obviamente con las reglas de no salir de casa, el contacto social mínimo, y entonces esta historia que estamos viendo acá en el centro, abuelos que ya no están solos, es como un colectivo de jóvenes, de adultos jóvenes, se unió durante la pandemia para repartirles comida y repartirles comida y otras cosas, juegos, incluso a veces en motocicleta y en vehículo, y cómo reparten 2 veces por semana, le reparten a una comunidad de más de 100, 200 adultos mayores que están solos, sin sus familiares en Venezuela, les reparten comida y les reparten diversión o les proveen ese intercambio social, ¿no? Con todas las medidas sanitarias, pero entonces incluso hay videos de cuando los adultos mayores reciben estas motocicletas a estos jóvenes, y es bastante conmovedor realmente. Pero es un buen artículo de periodismo de soluciones de una iniciativa
que no está cambiando el país, pero está cambiando la vida de estas personas, ¿no? Ya eso es un grano de arena que puede ser muy grande y que puede ser muy curioso de leer para nuestras audiencias. Y de pronto es algo que nos enteramos que están haciendo las comunidades donde vivimos, pero no lo vemos como noticia, ¿no? Entonces, ese es el giro de enfoque que toca hacer para crear periodismo de soluciones. Este otro medio es Redacción, el de Argentina, que les contaba, Red/Acción. Este medio fue cofundado por periodistas que llevaban años trabajando en Clarín y en La Nación de Buenos Aires, que son los periódicos tradicionales, ¿no? Los que llevan mucho tiempo de estar existiendo. Entonces ellos crearon este medio digital muy novedoso que hace lo que ellos llaman periodismo humano, que muchas veces se traduce a periodismo de soluciones. Esto era como unos municipios que ya pueden trabajar se estaban... como comerciantes que incluso eran rivales, ¿no? O eran competencia, se estaban organizando para hacer todo un sinnúmero de medidas de protección para la pandemia, para seguir operando y que no les cierren el negocio, ¿no? Entonces, era muy, muy interesante de leer en los primeros meses de la pandemia. Vemos que es de mayo de 2020. Este es un ejemplo también de cómo el periodismo de soluciones cambia la narrativa. Este también es de Redacción, del mismo medio argentino, y estos son noticias a la derecha, en la columna de la derecha tenemos noticias tradicionales de cómo medios tradicionales cubren un lugar en específico. En este caso es Villa 31, que es un lugar muy empobrecido con violencia que está en Buenos Aires. Entonces, ojo los titulares. Coronavirus en Villa 31, símbolo de pobreza en Argentina. Villa 31, 8 décadas de supervivencia y fracaso urbanístico en Buenos Aires. Cómo la crisis en Argentina cambió la vida de Villa 31, el barrio marginal más antiguo y emblemático de Buenos Aires. Y ojo cómo lo cubre el periodismo de soluciones. Una red de emprendedores de la Villa 31 se organizó para seguir produciendo y hacer envíos a toda la ciudad. Acá ya no vemos este cliché, ¿no? Periodístico. A ver, si yo vivo en Argentina, yo sé muy bien qué es Villa 31. No hace falta que me digas en el titular que uses la palabra pobreza, marginal, fracaso. No, entonces, ¿cómo el periodismo de soluciones puede traer más humanidad a poblaciones o a zonas geográficas que han sido marginalizadas y que hacen parte de un cliché, ¿no? Es como digamos, como cubrir la Carpio, como cubrir la León 13, digamos, pero de pronto ahí hay historias loables, hay historias llamativas, hay personas que están haciendo cosas increíbles para cambiar la comunidad. Entonces, ¿por qué no cubrir eso también? ¿Por qué no traerlo también al contenido de nuestra oferta periodística, ¿no? Y eso, vaya, si nos va a diferenciar de la competencia. Y cuando se hace bien un trabajo de periodismo de soluciones, es muy leído, es muy compartido y eso puede incluso aumentar nuestras audiencias. Entonces, bueno, para no hacerlo demasiado largo, para ya ir cerrando, cinco consejos prácticos que resumen y que tratan de convencerlos, ¿no? De que tratemos de hacer un poco más de esto también. No se trata de abandonar lo que hemos hecho, no se trata de que lo que hemos hecho está mal, nada que ver. De hecho, lo que yo he hecho casi toda mi vida ha sido la otra parte, ¿no? El periodismo, pero ahora también me intereso mucho en el periodismo de soluciones. Enfocarnos en las soluciones desde el inicio, entonces desde el titular, la bajada, desde los primeros minutos del podcast o del reportaje de televisión, la audiencia tiene que saber que está a punto de ver periodismo de soluciones o que está a punto de entender cómo algo sí está funcionando y tenemos los datos para probárselo. Explicar entonces cómo funcionan las soluciones detalladamente. Los personajes, los protagonistas hacen parte de la acción y estamos demostrando gracias a ellos, a través de ellos, cómo funcionan las soluciones. No venimos a hacer culto al héroe, no venimos a hacer publicidad, venimos a analizar lo que está funcionando y a contarles cómo está funcionando. Obtención de resultados. ¿Funciona? Quiero datos. Es lo mismo, ¿no? Hago mucho hincapié en algunas cosas, ustedes ya se han dado cuenta, ¿verdad? Los datos, ¿no? Los datos, la evidencia de que la solución funciona. Es replicable la solución. Esto es una de las cosas más potables, más lindas, digamos, del periodismo de soluciones, cuando encontramos una solución que sí funciona y sacamos aprendizajes de cómo se puede replicar en otros lados, ¿no? Como esto que sí está funcionando en Punta Arenas puede funcionar en Limón. Como esto que sí está funcionando en este barrio de Heredia puede funcionar en este barrio de Cartago. Cuando los problemas son comunes, pero solo uno de los dos tiene solución. Y siempre detallar los límites que tienen las soluciones o las respuestas al problema. No estamos celebrando nada, nadie nos está pagando nada, no vamos a aceptar tampoco pues, que nos paguen para colorear todo lo bonito sin hablar de lo que está
de lo que está mal, ¿no? Muchas de esas soluciones son parciales, no están cubriendo todo el problema. Entonces hablemos de cuándo dejan de funcionar, qué es lo que hace que, hace poco les mencionaba que en Ojancha, en Guanacaste, llevan 14 años sin homicidios. Ajá, pero eso lo puedo replicar yo en Desamparados. No, porque Ojancha solamente hay 9.000 personas y en Desamparados es el cantón más habitado del país. Entonces, bueno, eso ya es una limitante que tiene la solución, ¿no? Entonces, los aprendizajes de Ojancha de pronto van a ser muy útiles y replicables para comunidades de 5.000 a 15.000 personas, pero no mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo aprender de la solución? Pero entonces dejar las limitantes muy claras también. Y entonces, bueno, hincapié de nuevo en esto, ¿no? Subrayar que no estamos celebrando, estamos cubriendo periodísticamente.